Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Laura del Carmen Mayagoitia Penagos, que les aseguro es un lujo lo que va a platicar. Es un lujo. Y de este museo hecho de pedazos, de formas inconstantes que vamos juntando, este pedazo que vamos a juntar en este espejo les va a dar una idea, no solo de la geografía, sino de por qué pensamos y tenemos las imágenes que tenemos de la geografía. Cómo podemos leer un mapa, cómo podemos relacionarlo con algo que nunca tomamos en cuenta, pero que es fundamental, que es la geografía humana, la invención de la geografía humana. Bienvenida, maestra Laura del Carmen Mayagoitia Penagos. Muchas gracias, doctor Salvador Rueda, por la invitación a participar esta mañana un poco templada y feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar. El tema de hoy es Antonio García Cubas, una figura fundamental en la historia mexicana del siglo XIX. Efectivamente, es una figura fundamental no solo en la historia, pero no como protagonista político de la historia mexicana, como hemos estado acostumbrados a tener y a escribir nuestra historia, sino con la idea que tenemos de la historia, la imagen que tenemos del pasado. Porque, pues, don Antonio García Cubas fue geógrafo, cartógrafo, historiador, coleccionista, tenía mirada antropológica sin ninguna duda, es padre de la estadística, según leí en algún lado, que seguramente usted estaba en esa discusión. Es decir, estamos hablando de un sabio que dibuja la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Platíquenos de usted tantito y cómo se acerca a Antonio García Cubas y después platicamos del personaje. Gracias. Bueno, resulta que yo soy una profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y ahí hice una maestría en Historia del Arte y el tema me encantó porque desde pequeña yo conocía el Atlas Pintoresco de Antonio García Cubas. Okay. Papá me dejaba ver ese atlas, que es enorme, es un libro muy grande, y lo ponía en un lugar donde él podía darle vuelta cada vez que yo quería ver las demás imágenes. Ese es el recuerdo más antiguo que tengo del contacto con García Cubas. Cuando entré a la maestría, pensé en trabajar ese atlas que me interesaba tanto. Y fue así como busqué la manera de acercarme a Antonio García Cubas, de enamorarme de la obra de García Cubas y del personaje. Terminé la maestría con una tesis que se llama México en miniaturas, el Atlas Pintoresco de Antonio García Cubas, que no se publicó. Y después pasaron muchos años y durante la pandemia se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacer un libro sobre Antonio García Cubas? Y con Álvaro Vázquez Mayagoitia, que es mi sobrino, nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar en este libro que se va a llamar Mi México, el álbum de Antonio García Cubas. Fue así como inició mi trabajo. Y entonces, en realidad, Antonio García Cubas la ha acompañado toda su vida, pero en las semblanzas que usted nos hizo llegar, más algunas cosas que también están en mi memoria. La idea de hacer en primera persona también el libro de mis recuerdos y hablar de Antonio García Cubas
un personaje que no solo hizo los mapas modernos de México, que conocemos y que seguimos estudiando, sino que él entró en algo que nosotros ya no conocemos ahora, por la superespecialización, en donde un historiador inglés, Edward Carr, decía que cada vez sabemos más de cada vez menos, o más bien cada vez nuestro mundo se vuelve más chiquito. En cambio, Antonio García Cubas, yo recuerdo el mapa ese enorme que usted dice, está lleno de pequeños cuadros que nos dibujan a México completo. Pero si se acerca uno al mapa, lo que vemos son caminos, son sierras, son ríos, es un trazo de ferrocarril, en fin, hay infinidad de cosas que han hecho la imagen que tenemos de México, pero sobre todo hicieron la imagen que los que tenemos como personajes de la historia tenían de México. Es un hombre que se florece en la República Restaurada, entiendo. Eh, eh, por ahí leí una nota suya en donde uno de sus maestros es precisamente Velasco, y Velasco tiene una genealogía intelectual que también vamos a tocar en este momento. Pero es un hombre que florece en el porfirismo. No me gusta decir la palabra porfiriato, el que florece en el porfirismo. Y la gente que hace la revolución y la gente que vive en el siglo XX, que son a los que yo me dedico, resulta que tienen la imagen de México de García Cubas. O sea, usted y yo, y Pancho Villa y Madero teníamos la misma imagen y es la de Antonio García Cubas. Platíquenos un poco quién es este hombre, cómo sale, platíquenos su biografía. Bueno, Antonio García Cubas es geógrafo del porfirismo, digamos, ¿no? 50 años trabajando como geógrafo. Hace el primer mapa más preciso, un mapa más preciso de la República Mexicana, que después utiliza en su Atlas Pintoresco y en otros atlas, el Atlas de la República Mexicana y en el Atlas Pintoresco, que es un poco más hermoso, no, yo creo que es hermoso, no poco más ni nada, es hermoso, porque nos da la historia de cómo está la geografía dentro de la cartografía, pero cuáles son las costumbres y tradiciones. Entonces, alrededor tiene esas pequeñas imágenes que nos dan la idea de un México moderno, pero tradicional, digamos, ¿no? En donde podemos encontrarnos todavía en el siglo XXI. Pero en este momento era encontrarnos o presentarnos ante el mundo. ¿Por qué es importante este libro que ahora quiero publicar? Porque mi intención es reconocer a Antonio García Cubas como una persona, una figura tan importante en la historia del México decimonónico, el impacto de su obra no solo en la ciencia, ahora también en el arte. ¿Qué problemas tiene uno cuando se mete en estos avatares? Pues que no hay suficientes estudios relacionados con la obra y la vida de Antonio García Cubas. Por supuesto, el libro de mis recuerdos, pero hay que ir buscando más. Otro problema que tuve, la pandemia. Con la pandemia, archivos cerrados, acervos cerrados. Y los invitados especializados, los especialistas en geografía y todo esto en cartografía, declinaron las invitaciones por el problema pandémico. ¿Qué ventaja obtuve yo? Pues es que pude acceder a imágenes del álbum pintoresco, pero las imágenes originales y otras más. Entonces, tengo acceso a fotografías iluminadas, lápices, tintas, acuarelas, etc. Y muchas de las imágenes pequeñitas que están en el Atlas Pintoresco. Eso es el inicio, ¿no? Y usted me decía, ¿por qué, Laura, por qué en primera persona? ¿Por qué yo soy Antonio García Cubas? ¿Por qué será esto? Porque yo traté de hacer una conexión más íntima con García Cubas, como mi personaje querido, digamos, ¿no? Entonces, yo comparto algunas impresiones o las impresiones de Antonio García Cubas, pero también doy mis opiniones y puntos de vista. Luego pude identificarme con su pensamiento, pero también traté de ubicar sus sentimientos, ¿no? Sus sentimientos muy importantes. Y entonces hice una interpretación
de su vida y obras, pero con evidencias. No inventé cosas, sino el sentimiento y lo que yo podía aportar, pero evidencia siempre en cuanto a investigación. Sí, pero no es una novela histórica, es un libro de historia en donde usted mete la parte de interpretación y de experiencia con el personaje en su vida. Le voy a decir una cosa, es un camino que han estado siguiendo otros escritores y que pareciera ser muy exitoso y rompe un poco la tradición de los historiadores de siempre hablar en tercera persona. Eh, Estoy pensando en una biografía moderna y el impacto en el arte y en la mentalidad europea de Albert Dürer. En fin, creo que usted está atinando precisamente a una manera de leer la historia más moderna. Pero vayamos un poquito con Antonio García Cubas. Creo que él no hizo algo diferente de lo que usted está haciendo. Él se mete como persona en los trabajos, le pone su sello personal. Alguna vez en una entrevista aquí mismo habíamos hablado de Francisco Díaz Covarrubias. Resulta que él trabaja con Díaz Covarrubias en sus expediciones y en sus proyectos de identificar a México como un territorio, es decir, físicamente a México. Pero García Cubas mete un asunto que sí tienen Velasco y tienen otros, que es esta influencia de Humboldt, de que la geografía no es simplemente naturaleza, como si fuera una naturaleza muerta, sino que es geografía humana. Siempre está la huella en una casita en donde hay humo, un caminito, una iglesita al fondo, en fin, los paisajes de los paisajistas mexicanos es geografía humana y por tanto está hecha a la perfección. García Cubas hace al revés. Él es un perfeccionista, hace estadística, ve las miniaturas, ve los detalles y arma sus paisajes. Platíquenos un poco esta biografía intelectual de García Cubas. Yo pienso que además de la cartografía y de ser un geógrafo y de pues hacer, eh, darnos a conocer a nuestro México en ese tiempo, desde el punto de vista de él, desde sus ojos y desde sus experiencias en el libro de mis recuerdos, ¿no? Y a partir de la geografía humana, seguramente es una geografía cultural, Ajá. importante, es una geografía también, geografía cultural. En esas pequeñas imágenes, por cierto, está dándonos cuenta de la educación, de los principales gobernantes de México, nos está dando cuenta de esas etnográficas, la carta etnográfica, la vestimenta de las personas. Eh, Hay una carta educativa en donde da cuenta de cómo era la instrucción primaria, secundaria, etcétera. Entonces, es una maravilla, es Sí. una maravilla, y lo puede uno ver muchas veces y tiene una característica muy importante. Como está construido dentro de la edición, yo descubrí que tiene que ver con el grato máximo, con la divina proporción, más o menos. Están así acomodadas las imágenes, ¿eh? Entonces, las ve y las vuelve a ver y sigue viendo el mapa y sigue viendo las imágenes y usted está fascinado con esta cuestión. ¿Qué hace García Cubas? Usted lo explica con claridad. Sí, es un cartógrafo, es un ingeniero topógrafo, pero es una persona, es un padre de familia, es un amigo, tiene que estar luchando y cuidándose con la política, tiene amigos muy cercanos, Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, por allí a Basilio Arrillaga, que él había trabajado al principio con él, ya cuando era muy viejito, muere en la cárcel, a él le duele muchísimo que haya fallecido en la cárcel, en fin, él tenía acceso a la biblioteca de Arrillaga, conoce a José María Iglesias, a Manuel Romero Rubio, a toda esa élite de pues, personajes fantásticos, historiadores, geógrafos,
científicos, Sabios. y además no solo eso, técnicos, litógrafos, editorialistas, impresores. Tiene una vida tan rica porque hace tantas cosas, tuvo muchos años para trabajar y trabajó muy fuerte y tuvo una visión muy amplia de lo que quería hacer y lo hacía. O sea, él pensaba un proyecto y ahí va, el proyecto, no se dejaba hasta lograrlo, ¿no? Entonces, sí, sus libros pequeños de historia, dedicado a sus hijas, por ejemplo, unos libritos pequeños. Decía, pero ¿por qué los libros tienen que ser tan grandes si las manos de los niños son pequeñas? Por ejemplo, ¿no? Cosas así como muy, muy tiernas. Tiene 9 hijos, se le mueren 2, ¿no? Entonces, es un García Cubas también con sentimientos, con dolor, ¿no? Con sufrimiento, con alegría, ¿no? Se casa en el Sagrario Metropolitano, muy contento, ¿no? Entonces, la felicidad y la tristeza, el éxito, siempre se le da. El fracaso solo en la vejez. Pero hay una cosa que además de su trabajo en la familia, que es el trabajar 24 horas, es un intelectual. ¿Qué formación académica tuvo? Él egresó de la Escuela de Minería. Okay. Trabajó mucho tiempo, bueno, trabajó, sus primeros trabajos fueron en la que era anteriormente no se llamaba Secretaría de Fomento. Y después se fue a trabajar con Ramón Almaraz a la Comisión Científica de Pachuca. Y fue en la Comisión Científica, cuando él estaba trabajando en la Comisión Científica de Pachuca, que todavía no se recibía, todavía no se recibía de ingeniero, pero bueno, después, estando por allí ya pudo recibirse, fue cuando fue a Metlaltoyuca. Ramón Almaraz dijo, bueno, ahora tenemos la orden de irnos a Metlaltoyuca y vamos a hacer ese viaje. ¿Qué pasa con el viaje a Metlaltoyuca? ¿Por qué es tan importante? Es el primer viaje que hacen con José María Velasco, con Luis Coto, uno que era un amigo de ellos que no entraba dentro de la comisión, pero también fue, y va Antonio García Cubas, y entonces nos dan cuenta de ese viaje fantástico, lleno de problemas, las mulas que echan las patas en las sartenejas, como él cae, y la mula queda ahí tirada, y a él queda igual, golpeado, a él lo levantan rápido, la mula no se deja levantar hasta que le quitan la carga, claro que sí, y cosas de ese estilo, ¿no? Nos cuenta historias muy bellas y va uno relacionando a otra cosita. Resulta que también José María Velasco hace un informe a la Academia de San Carlos sobre el viaje a Metlaltoyuca. Para leer el original, o por lo menos una fotocopia del original, tiene que usar una lupa, ¿eh? Es una letrita tan pequeñita, son como hormiguitas las letras, ¿eh? Entonces casi tengo que hacer paleografía y algo tan pequeño. Y cosas tan sencillas, dónde comían pollo, cómo se fueron a la casa de Guillermo Jay. Pero ¿quién era Guillermo Jay? Porque no sabíamos quién era Guillermo Jay. Por todos lados aparece, pero ya descubrimos que era un ingeniero que trabajaba en las salinas de Texcoco, porque su cuñado había puesto un negocio en las salinas, etcétera. Entonces rescatamos también algunos personajes, aquí en Mojay, y otro más que a mí me pareció fantástico. Resulta que en la portada del álbum de Antonio García Cubas aparece esta es la portada, que es hermosísima. Bueno, aparece firmada por Miguel R. Hernández. ¿Quién es Miguel R. Hernández? Por ningún lado encontraba yo a Miguel R. Hernández. Y buscando, indagando y sufriendo por encontrar, logré descubrir que este señor Miguel R. Hernández, Miguel Roberto Hernández, era hermano de Santiago Hernández, que era caricaturista y que había sido uno de los niños héroes. Entonces, fíjense nada más, ya encontramos el hilo de Miguel R. Roberto Hernández y su familia y la relación
de García Cubas con él, porque resulta que García Cubas fue tutor de los hijos de Miguel R. Hernández. Entonces, dando las actas y esto, nos fuimos dando cuenta de la importancia y de la estrecha relación entre García Cubas y este pintor que seguramente iluminó muchas de las fotografías iluminadas que García Cubas conservó en su álbum personal. Que dice usted que son como 200 imágenes las que tenía en su colección, ¿verdad? Sí, porque no solamente son las del Atlas Pintoresco, hay lápices, tintas, acuarelas, litografías, fotografías iluminadas, que era muy común. ¿Por qué las fotografías? Bueno, también tenemos que saber para qué las fotografías iluminadas, porque 6 de las primeras láminas coinciden en la colección con imágenes en acuarela. ¿Y por qué las otras no? ¿Por qué las otras son ya fotografías iluminadas? ¿Y por qué iluminadas? Bueno, resulta que los litógrafos tenían que saber cuál era la gama de colores que se necesitaban. Necesitaban mirar eso. Pues y porque lo hacen en una piedra. Sí. Claro, es una piedra, litografía, pero primero es la litografía en una tinta negra, luego la cromolitografía, con registros no tan precisos, a veces se les barría, como si usted ve las imágenes o las láminas de la República de México, es así, es cromolitografía, directa en piedra. Y las imágenes están movidas de registro, no son tan precisas. Pero después viene otra cuestión, aparte de la cromolitografía, que es la fotografía, pero no tiene colores. Entonces, cuando llega esa fotografía, hay que eliminarla. Para lo mismo, para darles esa gama de colores a los impresores, a los litógrafos, a los que van a hacer las imágenes del atlas. Entonces, a mí me resulta fantástica la historia de García Cubas y cómo es un hombre que además no se queda en el pasado. A nosotros nos da terror cuando viene el Zoom, ¿no? O cuando tenemos que cambiar a Classroom las clases o cosas así. Él no. Él, sí, como no, litografía, cromolitografía, adelante, fotolitografía, adelante. Iba avanzando. Era un hombre de avanzada. Era un hombre que no se detenía ante esa maravillosa posibilidad de ser moderno. Pero además le voy a platicar dos cosas que seguramente vienen en su trabajo, pero para que la gente que nos está escuchando pueda saber. En la Dirección de Estudios Históricos hay cuando menos un par de historiadores que se dedican a la minería, Eduardo Flores Clerc, Cuauhtémoc Velasco, mucho tiempo, y Antonio Saborit, a la literatura. Bueno, resulta que los historiadores más importantes de finales del siglo, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, salen de la Escuela de Minería. Rivera Cambas, varios, el mismo García Cubas, en fin, hay varios que se dedican a la historia, algunos son impresores y tienen que ver con los litógrafos, y otros son historiadores y tienen que ver con los archivos. Y la cromolitografía, le voy a platicar la experiencia mía. Cuando sale, yo me entero de que existe la primera edición de las imágenes del Códice Matritense de Sahagún, están en cromolitografía. Yo estaba encantado hasta que los maestros de la facultad dicen, bueno, está muy bonito eso, pero no se acerca a los colores originales y que debió haber tenido cualquier códice. Y entonces cuando uno ve el Códice Ramírez o cuando uno ve el Matritense publicados en los años 60, 70 del siglo XIX y los otros hacia principios del siglo XX, de veras se encuentran unas diferencias y por eso las ediciones modernas, porque la cromolitografía, no, los registros de la pintura no son
de los códices, y en los códices sí tiene un peso de lectura el color. Entonces, claro, la cromolitografía fue un paso importantísimo para poder saber que se acercaba a la realidad visual porque hay colores. Ya no se acerca a la realidad histórica para cierto tipo de documentos, pero para nosotros no. En el Castillo de Chapultepec tenemos algunas fotografías precisamente coloreadas y que se ve que las hicieron en serie. Eran estas tarjetas de presentación que hicieron en serie. Y alguna vez estuvimos revisando cosas de García Cubas que estaban basadas en pinturas anteriores, en pinturas hechas en óleos pequeños, hechos por los románticos, o acuarelas, como las de Rugendas, o de Egerton, y que tienen ya una idea del paisaje que no es fotográfico, es decir, no está estático, siempre se está moviendo. Y entonces, cuando uno ve a las pinturas de Velasco, efectivamente uno tiene que verlas con una lupa, porque él va a dejar pequeños registros de la geografía humana. Hay una piedra por ahí grabada, un pequeño nopal que está creciendo, en fin, cosas en donde nota que hay seres humanos en ese paisaje. Pero tienes que verlo efectivamente con una lupa, y es una herencia romántica, porque ellos pintaban un árbol. Humboldt explicaba y le decía a su pintor, es que quiero no solo que me pintes el árbol como lo ves, sino cómo debe estar creciendo y cómo va a ser después, cómo fue antes y cómo va a ser después. Es una herencia que hemos estado perdiendo y que tendríamos que volver a meter cuando manejamos esto. Sí, Y entonces sí, nos vamos a acercar a lo que usted dice de García Cubas, no tenerle miedo a esto y empezar a manejarlo como una herramienta de una evolución. La inteligencia artificial nos dice que es una herramienta, es un martillo más bien hecho, pero es suficiente un martillo. Hay que usarlo, hay que usarlo. Y en los años 50, García Cubas nace en los 30, eh, nace en el corazón del santanismo. Sin embargo, él es un liberal como lo fueron los dos, bueno, Covarrubias y todos estos científicos que van a dar hasta Japón a revisar los cielos y a medir. Pero lo que hace García Cubas es algo más importante, que son estadísticas. Platícanos un poco de esta mente de este hombre tan preciso. estadística administrativa. Okay. Él es un experto, bueno, se hizo experto en estadística administrativa. No solamente se trataba de decir cuánto, números brutos, ¿verdad? Uh-huh. Había que trabajar esos números y darles una explicación, saber a qué correspondía y qué es en la realidad, qué quiero que se comprenda ya en una estadística completa, ¿no? Hay un solo trabajo que es una tesis sobre García Cubas, sobre la cuestión de la administración, pero Okay. no fue, sí fue muy importante en ese tiempo, pero pareciera que dentro de las competencias del sabio, de este viejo sabio, era una de las cuantas, ¿no? O de las tantas. ¿Sí? Yo pienso que, bueno, más bien creo que usted abordó un tema muy importante. Decía, él tenía que ver bueno, su padre intelectual, porque no coincidió con él, fue Humboldt. Yo estoy segura de esa por el ensayo histórico que hace García Cubas, que es un libro que acompaña al Atlas Pintores. Pero hay algo que me interesó mucho. Vicente Riva Palacio, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano, José María Iglesias, Manuel Romero Rubio, estos habían sido gregorianos, estuvieron en el Colegio de San Gregorio. Entonces, García Cubas estuvo en el Colegio de San Gregorio. Y muchos años después se seguían reuniendo en una asociación de gregorianos. Okay. Así como, bueno, él era un melómano también. Había trabajado
cuando se construyó ¿cómo se llama? El Teatro del Conservatorio, ¿no? Mm, Es que por donde veamos a García Cubas encontramos una beta, aunque sea muy pequeñita, pero está. Entonces, sí, se codeaba con pues, una élite de sabios o de personajes que eran realmente interesados en su trabajo. Dice usted, y con razón, ¿eh? Era un sabio de 24 horas, era un sabio de 24 horas, pero también podía coincidir con Ezequiel Iriarte, con Santiago Hernández, con los caricaturistas, con Casimiro Castro, con Debray, Moncabriol, con quien tuvo una dificultad por unas láminas, eh, con las personas que trabajaban en la Secretaría de Fomento y además hacían impresiones litográficas. Entonces, yo creo que esa historia tan importante, ¿verdad? De la litografía, como en parte aguas ahí, de estar grabando en lámina, ¿no? Permite mayor difusión de la obra de García Cruz, que más a menor costo. Claro. Entonces, claro, es una obra que se puede divulgar fácilmente o más o menos medianamente, y a veces por entregas, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar de García Cubas. Son tantos los temas que hay que explorar mucho más, y especialmente, por ejemplo, en un tema que a mí me quedaría un poquito flojo, honestamente, que sería la cuestión estadística precisa. Pero él lo ubica también en un libro fantástico que hizo Miguel Ángel Porrúa con el gobierno de Pachuca, que es la Comisión Científica de Pachuca, un libro formidable que tiene las memorias. Y entonces allí vemos constantemente cuadros, pero hay que estudiar el cuadro con estadísticas, pero hay que estudiar la geografía, pero hay que estudiar la cartografía a fondo. Entonces, yo no soy una experta cartógrafa, no soy una experta estadística, no soy una experta historiadora, yo no soy una experta en nada. Yo soy una profesora doctorada en pedagogía y doctorada en bellas artes trabajo en la UNAM, pero adoro el tema de García Cubas y estoy metida en él con una pasión impresionante, y creo que da mucho para muchas generaciones que sigan buscando ese camino que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Creo que esto es muy importante, ¿no? Esos propósitos de los mapas, por ejemplo, pues sí tienen un propósito práctico, ¿no? Claro, Totalmente. ¿no? Estrategias, ¿no? Inversiones, todo ese tipo, pero también contaban una historia visual del país, pero también era educativo, tenía que educar sobre la geografía, ¿no? Entonces, eh, ubica cartográficamente, ¿no? Si hay en el mundo muchos cartógrafos que ya dibujaron a sus países, ¿no? En un conjunto cartográfico, García Cubas entra dentro de estos personajes tan importantes, nos ubican. Y algo que decía el doctor León Portilla, cuando no había cuestiones satelitales, ni había Sí, de nada. pero le voy a decir algo, ¿no? Usted no es especialista en estadística. Bueno, ellos están, yo conozco por ahí alguna que estudia las estadísticas de Humboldt, pero están en el Instituto de Matemáticas. Sí. El diálogo que usted pueda tener con ellos será el mismo que tenía García Cubas con otros que tenían cada uno su especialidad. Lo que usted está haciendo es algo importante porque es historia es historia intelectual. No es que nos estén mostrando, perdón, ahí sí la voy a contradecir, pero para afirmarla. No es que nos esté mostrando cómo era México, nos está metiendo en la cabeza la idea que tenemos que tener de México. La idea que tenemos de México, como esta cornucopia, con estas sierras, con todas estas vistas y además con personajes
el arriero, el que está, el tlachiquero, etcétera, con estos ojos un poco antropológicos antes de que hubiera antropólogos. Lo que nos está haciendo es decirnos, miren, México es así y eso es lo que nosotros heredamos, incluso mi generación. Y no dudaría que metiendo a García Cubas aquí, lo que vamos a dar es la imagen de México a los muchachos. Déjeme hacer ahorita un paréntesis para invitar a nuestro auditorio a que nos siga. Estamos llegando a la mitad del programa. Le recordamos que el tema en esta ocasión es Antonio García Cubas, una figura fundamental en la historia mexicana del siglo XIX, en la imagen que tenemos de México en el siglo XIX. Contamos con la presencia de la maestra Laura del Carmen Mayagoitia Penagos, que está haciendo un estudio maravilloso de García Cubas como hombre, en su proporción humana y en su proporción intelectual, y todas las ligas que lo llevan a los otros pensadores que van creando una idea de México. Si pensamos en Riva Palacio y pensamos en México a través de los siglos, y pensamos en Ezequiel Iriarte y el libro rojo, estamos teniendo la forma del tiempo, como decía Kubler, estamos teniendo la forma del tiempo. Maestra, lo que usted está diciendo es muy lindo. Y lo que me gusta es, no necesita ser usted especialista en la estadística, tiene que ser especialista en García Cubas, que eso es lo que nos importa, en la proporción humana. Y tener tiempo para hacerlo, ¿verdad? Acordémonos que en el libro también participa Lilia Martínez y Torres, quien es directora de una fototeca en Puebla, que es la Fototeca Lorenzo Becerril, y también Aurora Vilés García. Entonces, ellas hicieron dos participaciones muy importantes y, bueno, por ejemplo, Lilia dice, habla de los mapas y de este tipo de cosas, pero también dice, bueno, yo encontré a Lorenzo Becerril en esas fotografías iluminadas. Ahí está Lorenzo Becerril, cosa que no habíamos descubierto, ¿verdad? Entonces, muchas fotografías están tomadas por Becerril, por Lorenzo Becerril. Y ella las tiene catalogadas y además dice, sí, pero también hay otros, ¿no? Luces y campos, sí, ahí están también. Luego hay otras imágenes tomadas, ¿no? Bueno, retomadas, digamos, reconstruidas de fotografías de Campa, ¿no? Claro que sí. Ella atribuyó entonces las fotografías a Becerril y a otros fotógrafos y también relacionó las imágenes del Atlas Pintoresco con otros libros del siglo XIX de las que él tomó las imágenes o que tomaron imágenes de él. Acordémonos que García Cubas no dibujaba, sí dibujaba mapas, pero no pintaba, no era un pintor. Sí era estuvo en la Academia de San Carlos, pero no era un académico en San Carlos. Estuvo allí y estuvo con Velasco, pero para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que hizo, cómo barnizar mapas. ¿Cómo enseñar a los jóvenes a barnizar mapas? Porque pues el papel se deteriora, ¿verdad? Pues, ¿cómo hacer para que esos mapas pudieran cuidarse, ¿no? Ahora, Aurora Vilés dice, ¿por qué es la clave? ¿Por qué es clave una exposición en Nueva Orleans en donde García Cubas participa? Con 6 láminas del Atlas Pintores, con nada más 6. Y allí tenemos una idea fantástica. ¿Por qué solo 6? ¿Por qué las 6 primeras son acuarelas, etcétera? ¿Y por qué las otras son, en su mayoría, fotografías iluminadas? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué en no sé, en la Feria Internacional de Filadelfia se presenta la República de México, the Republic of Mexico, pero entonces ahí está la lámina que corresponde a la etnografía. Y luego retoma, pero no usa todas las láminas de la República de México, y entonces las ofrece en el Atlas Pintores. Y al final
en la Exposición Internacional en París en 1889. Allí se presenta las tres en un formato grande y sigue, por eso a veces se desfasa un poquito, ¿eh? El libro, que es el estudio, se desfasa un poquito y tiene uno que irlo persiguiendo, porque lo hizo muchos años. Yo estoy encantada con este tema, porque creo que vale la pena para las nuevas generaciones, para que se enamoren de García Cubas, para que quieran estudiarlo, para que comprendan el motivo que tuvo para vivir, que Pero cree. ahorita el chiste es que usted nos enamore platicándonos de él, que nos platique ahorita de las ferias, cómo es que llegan, cómo se hace una suerte de curaduría para saber que solamente esas láminas iban a ir en una, en la de Nueva Orleans, por qué en la de París se manda todo lo demás. ¿Cuál era la intención del gobierno mexicano? Porque trabajar en Fomento no era cualquier cosa, era el proyecto porfiriano de hacer de México un país moderno en el sentido de sus comunicaciones, de sus inversiones, de su manera de ser. La primera imagen general de México eh, en el extranjero es la que se hace a través de la Secretaría de Fomento, con distintos personajes que usted acaba de mencionar, entre ellos el mismo García Cubas. Platíquenos este mundo, las exposiciones, cómo se escogen, por qué. Enamórenos a los que estamos Ferias, apenas conociendo. ahora siguen habiendo ferias internacionales, Dubái, etcétera, ¿no? Seguimos teniendo esas ferias internacionales. ¿Cómo participaba México? Por ejemplo, en la de 1889, caramba, se llevaron monumentos, no solamente pequeños libros, ni No, pequeños, no. y entonces participaban en todo. Podría ser numismática, escultura, grabado, pintura, educación, libros de texto. Es una maravilla. Ahí sí hay bastante información sobre estas ferias internacionales y en uno de los capítulos, el panorama de una nación moderna, ¿verdad? En este capítulo, Aurora Yazaret nos abre el panorama de para qué las ferias y cómo las ferias y en qué ferias participaron y qué problemas tuvieron para mandar las hojas, por ejemplo, del Atlas Pintoresco, porque a veces entraba el agua al barco y adiós, hojas, ¿no? Se perdían cantidades de cartas geográficas y cómo era el pleito también entre los impresores, por ejemplo, Monteauriol con García Cubas, por unas láminas que reprodujo sin permiso y luego García Cubas decía que eran de él y el otro peleaba porque no era cierto, en fin, todo eso lo tenemos en el Archivo General de la Nación y hay que ir a rescatar tantas cosas, ¿no? Entonces, esas exposiciones para conmemorar que el centenario del primer envío de algodón, el centenario, pues, cualquier cosa se podía conmemorar, y es lo mismo que ahora, es lo mismo, ¿no? Nada más que siglo XIX y además tener muy clara la política, estar dentro de la política. García Cubas, yo no lo abordo desde la parte política, ¿eh? Pero debe haber sido un diplomático de mérito, porque pudo estar 50 años con diferentes gobiernos conservadores, liberales, como fuera, y él seguía allí, en donde tenía que estar. ¿Cómo hizo esto? Porque estaba enfocado en lo que hacía, no en qué estaba pasando alrededor. Por supuesto, tenía que mantener al menos 7 niños, ¿verdad? Y una esposa. No era fácil. No, pero sí estaba enfocado también en su alrededor. En eso va a Y ver, cuando los lectores veamos su libro, vamos a decir, ay, mire, sí, a lo mejor no hace opiniones políticas abiertamente, pero sí está trabajando en el proyecto porfiriano de Fomento. Y ese proyecto, sobre todo el que se hace a partir de 1876 en adelante, lo lleva, entre otros, el general Pacheco. Él es el que tiene en la mente el hacer libros en donde salgan mapas de México, en donde salgan
Amigo de Riva Palacio, México a través de los siglos y las otras relaciones, el publicar los libros de historia que hacen estos ingenieros, porque ven el pasado de una manera diferente, no lo ven ideologizado, sino lo ven desde el punto de vista de la historiografía liberal general. Pero sí están preocupados. Claro que ve a su alrededor, se lo aseguro. Si Sí, usted desde checa tantito va a ver. se cuida, pero ve, hay algo interesante también. En algo que sí, de plano, él dice, no, qué barbaridad, es que cómo es posible que hayan destruido tantos monumentos, ¿no? Tantas iglesias y tantos monasterios y qué pasó con eso, ¿no? ¿Cómo es posible que... Y eso lo plantea en el capítulo 1, en la cuestión eclesiástica, ¿verdad? El libro de mis recuerdos. Entonces, yo soy un conservador en este sentido, ¿no? Soy un católico, soy un conservador, voy con tales, pero ¿qué pasa cuando cambia el gobierno y ya no es un gobierno conservador? Pero nunca quiso estar con Maximiliano, por ejemplo. No, 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 no. Eso Entonces, lo leí de usted, ¿eh? No se cree que me lo estoy sacando de la manga. ¿verdad? Estas son como 260 páginas del libro que estamos presentando y son tantos datos, tantas historias que en un momento dado uno pierde la dimensión de tantas cosas que escribió, ¿verdad? Y Además fue una vida larga, maestra. Él nace a los 30 y muere durante el gobierno de Madero. él muere en 1912. Fíjese, durante el gobierno de Madero. Vivió muchos años, tuvo muchos años para hacer muchas cosas, para ser creativo, para ser, no sé, más que creativo, porque solo creativo sería poquito. Proactivo, yo diría. Sí. Y le Proactivo. toca lo bueno y lo malo, efectivamente, lo de la destrucción de las iglesias, etcétera. Pero cuando uno lee precisamente los textos de García Cubas o los de Rivera Cambas o los otros que están a un lado, se da cuenta que ya muchos de esos templos y de pedazos de conventos están tan descuidados, que están siendo muladares, habían sido cuarteles en lugar de tiraderos de basura, obstruían el trazo de las calles modernas que se necesitaban, el tendido de telégrafos, etcétera. Se queja, pero finalmente él es un promotor en cabeza de ariete de la idea moderna de México. No estamos teniendo la idea ni siquiera juarista, es la idea porfiriana. Sí, sí, en la época porfiriana. Claro, pues él le toca, digamos, en los años 50, no, pero le toca toda la guerra y yo no recuerdo, usted sí, tiene datos de él durante la guerra de intervención, además de que no quiso estar con Maximiliano. Tenemos hay una imagen, porque él dice, ¿no? Hay varias imágenes. Hay una del padre Jurauta que Ajá. en su caballo y García Cubas está no sé, en un portal con su mamá y su hermana y entonces empieza la bola, ¿no? Toda la gente a moverse y él va también con su familia cerca, oyen unas detonaciones y este es padre que está luchando en contra, bueno, y ahí le explica toda una historia en donde él es partícipe no como un soldado, no como un militar, no como, pero sí está viendo como un observador, un crítico y alguien que se siente estrujado por las cosas que están pasando. Lo mismo hay en otra imagen en donde él se pide que lo acomoden arriba de un tejado, es un camino de Tacubaya, por donde pasaban todos los soldados heridos y todos lastimados, y él está viendo desde el techo qué está sucediendo allá abajo y está escribiendo sus memorias sobre eso, ¿no? Entonces Pero fíjese, son dos momentos diferentes. El padre Jarauta se levanta en armas más o menos cuando García Cubas debe haber tenido unos 15 años. Muere sí, fusilado. sí, Él era carlista, sí, pero estaba tratando de regresar a la Nueva España. sí, Eh, exacto. sí, el padre Jarauta sí muere ya un poquito después de la intervención americana y sí
García Cubas, estoy haciendo cuentas mentales. Nace en el 32 o 35, ¿usted se acuerda? En 34. Fíjese, 34. Para el 48, estamos hablando de un adolescente. Sí, sí. Entonces, claro, él es amigo del que fue cadete en el 47, porque tenían la misma edad. Es además su contemporáneo. Y en cambio, el otro donde dice usted que van pasando los heridos en Tacubaya es ya durante la Guerra de Reforma, que Sí, es cuando viene la batalla de Tacubaya. ¿Y qué cree? ¿Quién cree que muere ahí? El hermano de Díaz Covarrubias. Es fusilado por el tigre de Tacubaya, que era Márquez, y Miramón, que también había sido el niño héroe, eh, eh, regaña a Márquez, se pelean siendo los dos conservadores, pero Márquez era un tipo sanguinario. Y esta batalla de Tacubaya fue tan terrible que cuando van pasando los heridos, Márquez manda fusilar no solo a los heridos, sino también a los camilleros. Y ahí iba Díaz Covarrubias, el escritor, el hermano de Francisco Díaz Covarrubias, el científico. Entonces, todo ese círculo lo va marcando a él porque es un muchacho. Pero mire, a veces los astros se juntan. Márquez, el autor de la masacre que vio Díaz Covarrubias, digo, perdón, que vio García Cubas en el Tejado, muere más o menos en los mismos años, poquito después que García Cubas, él muere en el 13 y está exiliado en Cuba y le pide a Victoriano Huerta regresar para poderse morir en México. Y Huerta le dice, si usted regresa lo paso por las armas, usted está acusado de traidor. por O sea, favor. todo eso se va juntando, se va amarrando. Son biografías que tenemos que ir amarrando poco a poco. Es una manera distinta de hacer la historia. Y algo importante, por ejemplo, aquí tiene, si lo puede ver, Sí, el padre Jarauta. Este es un lápiz. Allí está no, arriba. sí, Está el- ah, sí, Pero no sí, vi eso. lo pongan allá arriba, que está viendo cómo pasan las camillas y los soldados. Es que es tanto, es tanto lo que hay Pero, que dar y tanto lo que hay que acomodar. Chispas, nuestra historia es muy, sí, todo un siglo, ¿no? Solo García Cubas 80 años y todo lo demás de historia, bueno, es una locura, es una cuestión maravillosa. este dibujo es sobre el levantamiento del padre Jarauta. Sí, sí, Ah, sí. mire, Bueno, ¿y qué cree? Lo utiliza García Cubas en el libro de mis recuerdos. O ok, sea, de las imágenes que están en el libro de mis recuerdos se ven poquito, pero en la colección están los dibujos originales. ajá. Entonces, son dibujos que han estado allí guardados durante más de 100 años. Ya es tiempo de que vean la luz otra vez. Ay, sí, sí. No se comprende, por ejemplo, la importancia de las imágenes y del libro. Caramba, pues se va a tener que comprender poco a poco, ¿no? Ah, va a ser una biografía estupenda lo que usted va a presentarnos. Yo Es, espero que sí, que tenga eco y que puedan resolver, pero tenemos que seguir con la cultura y tenemos que seguir estudiando historia y buscando nuevos datos. Algo que encontré en Tlatoyuca y quiero apuntarlo hoy, es importante. Teníamos perdidas unas piedras, unos monolitos. Estaban perdidos desde que estuvieron todos, esta expedición estuvo en Tlatoyuca. Lo dibujaron, lo reportaron. La Secretaría de Fomento hizo las litografías, presentó las litografías en la memoria del Secretario de Fomento. Yo busqué las piedras 20 años y las encontré el año pasado. Fui a Metlaltoyuca, busqué, indagué, hablé con las personas, pedí, supliqué y lo demás, y por fin las encontré. Encontré esos que reporta García Cubas, que dentro de ellas pensaron que era una momia. Pues no, no era una momia, ¿no? Era una culebra con una carita de mujer. ah, Ya está muy destruida, pero hay dos de esos, dos monolitos maravillosos.
Yo creo que es importante hacer ese rescate del patrimonio perdido, le digo yo, que ahora ya lo hemos encontrado. Y hay mucho que hacer, hay tanto, y yo estoy feliz ¿Ese lo haciéndolo. encontró ahí en Metlateluca? ¿Usted lo encontró ya? Ya los encontré en la casa donde estaban guardadas hace casi un siglo. Alguien las guardó, pero las guardó no sé, piedra y lodo, Piedra y ¿no? lodo. Sí. Todo, no dejaban ver eso. Ahora ya. Entonces, es importante. Y yo creo que hay que hacer en Metlaltoyuca un museo de sitio, que todavía se pueden encontrar cantidades de vestigios, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Y eso, esto que usted va a hacer, si sale el libro y empieza uno a presionar a que se lea sobre la expedición Metlateluca, que es una expedición dentro de una serie de expediciones que nacen en la Nueva España, pero esta es la moderna. Esta tiene un sentido distinto. Tiene sentido. Sí llevaban a sus artistas, sí, pero buscaban otro tipo de precisiones. Ahí sí, Humboldt fue un parteaguas. Y después de Humboldt hasta Díaz Covarrubias no hay tantas expediciones. México estaba demasiado revuelto para que exista eso que usted está platicando, necesitaba haber paz. Ojalá aprendamos eso, para que Ojalá. nosotros podamos tener el control del conocimiento de nuestro territorio, necesita haber paz. Necesitamos ser un país consciente, necesitamos aprender a ser valientes, pero buenos. Tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que aprender a no doblarnos ante las cuestiones que sean difíciles, levantar la cabeza siempre. Y leer. Esa Leer, es un poco la idea del trabajo suyo. Aprendemos a leer. leer Tenemos y que aprender a leer. disfrutar. Esta vida es una. Hay paso, no hay repaso. Maestra, platíquenos sobre Metlateluca. Primero, ¿dónde está y cómo se llegaba? Metlaltolyuca está en el estado de Puebla, por la sierra de Puebla. Y es una población pequeña, muy pequeña todavía, por la cual también puede uno subir, o antes se subía por Jicotepec. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Pues, García Cubas pasa por el lago de Texcoco para ir a casa de Jay y con los científicos, digamos, y en cambio los estudiantes de la escuela de San Carlos no van por ese lado, se van por el camino ¿cómo se llama esta cosa? Eh, pues de herradura, digamos, ¿no? Que pasan ningún río ni hacer nada de eso. Digo, Y sí no que se van por el camino grande, sino se van por los caminos cortos. digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esta expedición? Y ahí está todo el capítulo completo, ¿no? De que pues, Almaraz es instruido para que vaya a ver qué está pasando con los terrenos de Metlaltoyuca, porque según esto, pues era un lugar que tenía muchas posibilidades de avance y estaba pues, abandonado. Entonces, la Secretaría de Fomento participa, mandan a García Cubas y van también los dibujantes, y la carretera que tomaban para ir en el camino de Herradura o o sea, era Tulancingo, hacia Tulancingo. Y ya de Tulancingo subían hacia Jicotepec y luego hasta Metlaltoyuca, que todavía es difícil llegar. ¿Mm? Algo más de Metlaltoyuca que a mí me importó fue que hubo en el diario del Imperio y en otro diario que se llamaba El Pájaro Verde, decía, ¿saben qué? Hay que buscar qué está pasando allí. Hay cosas importantes. Es importante poblar. Y es un espacio que tiene posibilidades muy grandes para poder salir, no sé, hacer sembradíos, bueno, lo que fuera, pero avanzar. ¿Sí?
¿Qué pasa con con el distrito de Huauchinango? En el distrito de Huauchinango hacen una terna para ver quién va a ser el encargado del distrito de Huauchinango. Y allí aparece otra persona que se vuelve muy importante, no solamente porque era el principal, o ¿cómo se llamaba esto? Esto era ¿cómo le decían? El encargado de todo el distrito de Huauchinango, ¿no? Entonces, ¿qué hace este señor? Va y revisa cómo están los terrenos de Metlaltoyuca y dice, la mesa de coroneles, pero resulta que la mesa de coroneles no existía, era lo mismo que la mesa de Metlaltoyuca. Entonces ellos dicen, llegamos a la mesa de Metlaltoyuca, pero no llegamos a la mesa de coroneles. Es que no existía la mesa de coroneles. Ya. No había mesa de coroneles. Entonces cuando llegan y ven una pirámide y ven algunos otros vestigios allí, empiezan a hablar, a platicar con las personas, etcétera, se van dando cuenta de que es un lugar importante. Y luego empiezan a quitar la maleza para poder revisar y van encontrando estos monolitos de los que le platiqué hace un ratito. Y entonces toman los dibujos de los monolitos, ven cómo está el camino, trazan el camino, van buscando también cuestiones botánicas, minerales, hacen toda su coleccionan, ¿verdad? Llevan sus colecciones, problemas terribles para poderse introducir hasta Metlaltoyuca, problemas con no encontrar suficiente. Bueno, Jai había llevado sus caballos, porque él tenía su hacienda, ¿verdad? Entonces los intelectuales grandes tenían muy asegurado el paso, pero los alumnos no. Ellos sí sufrían, porque les daban, pues las mulas, no, pues una mula mal errada, o una yegua flaca, en fin, lo que pudieran pagar muy barato, ¿no? Cuando había. Entonces, yo creo que ese viaje es como uno de los más importantes, aunque no lo toman como tan importante, porque aparte de encontrar vestigios, aparte de buscar el camino, de trazar un camino importante, ¿verdad? Y de los avatares para cruzar ríos, hay algunas imágenes en este álbum en donde ven cómo cruzan el río Necaxa varias veces. Por un puente, por ejemplo, puede ser un puente de bejucos o puede ser un puente de maroma, donde pasaban las personas sentadas en una como goma, en una loda. En fin, son historias interesantes y son cuestiones que se publican en la memoria del ministro de Fomento en 1865, ¿no? Y claro, luego hacen acuarelas sobre el tema. Esas acuarelas están en esta colección, creo que es importante, ¿no? Otro que fue Rafael Montes de Oca, pero Rafael Montes de Oca no estaba invitado era amigo de Velasco y de Coto. Ellos financiaron el viaje de Rafael Montes de Oca. Expedición. Ajá. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, es que hay tanto que hablar de las idas y las regresadas. Por ejemplo, cuando regresan, pasan por la hacienda de Zapaoyuca. Regresan por Zapaoyuca. Y entonces, ¿qué es Zapaoyuca? Que hay una imagen de Zapaoyuca. Pues una de las haciendas pulqueras más importantes. Retenía o colectaba el pulque de 30 haciendas aledañas. Por ahí están unos arcos, la que había muy, muy cercanita, en Hidalgo. Y bueno, caramba, es, es dar un viaje completo, pero con imágenes. Hacer un viaje y rehacer el viaje, porque una cuestión es que García Cubas hiciera el viaje, lo pusiera en su libro de sus recuerdos muchos años después, pero también en medio estaban las imágenes, algunas de las imágenes de ese viaje que había hecho.
Incluso hay una litografía, que es un lápiz primero, ya después se hizo litografía, esa que le conté de García Cubas cayendo de la mula, ¿no? Y bueno, no es el único que se cae, porque todos se cayeron, todos caían de la mula, se torpezaban y hacían cosas tremendas, ¿no? Pero le voy a platicar algo. En esa época también se hicieron expediciones hacia el sureste. Está la de Stephens, está la de, la de Stephens es en el, si no estoy mal, es en los 40, 45, algo, hacia 47, vende mucho su libro. Están las expediciones a Palenque, están la del Tajín. Lo que están buscando son las zonas arqueológicas para poder ir abriendo también brecha hacia el conocimiento del pasado. Eh, eh, y Metlantayuca resulta ser apenas un puntito. No tuvo la importancia que tuvieron, por ejemplo, la de los viajes hacia la zona maya o la del Tajín. Y el otro punto es, fíjese qué raro va a estar, le va a parecer rarísimo, que había levantamientos indígenas, sobre todo después del 47, en el norte, y se llevaron a los indios apaches para poderlos expulsar, y se escaparon. Y entonces tenían ahí problemas en Jalapa había apaches en Querétaro, porque se habían escapado. Entonces, la idea de ir conociendo estas cosas era también para ir integrando una idea de nacionalidad que no se tenía. Y ahí es donde entran los cadetes del colegio militar. Los cadetes del colegio militar son los que, a través de Guillermo Prieto y de quienes prestan la pluma, el mismo Riva Palacio, eh, eh, inventan la idea de patriotismo que tenemos nosotros. Antes era otra idea. Antes la identidad se daba hacia un pueblo, hacia un barrio, hacia una parroquia, hacia una religión, como la de del batallón de San Patricio, pero a partir de los cadetes y la batalla de Chapultepec se inventa la idea de patriotismo y entonces peleas por la patria, Claro, toda, sí, 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 pero hay que conocerla y ese era el chiste de lo que estaban haciendo. sí, que no es el nacionalismo, es la patria. La patria. Es la Exactamente, diferencia, una enorme diferencia, ¿verdad? sí, sí. Así. Maestra, denos a los que no conocemos del tema, denos pistas. ¿Qué podemos leer para irnos acercando, antes de ver su libro, para irnos acercando un poco hacia su trabajo? Bueno, lo que pueden leer, pues es el libro de mis recuerdos, pero ese es obligado, 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 el libro de mis recuerdos. Platíquenos quién lo edita, invítenos a leer. Lo edita Porrúa en 1904 y pues son las memorias que tiene, la memoria que tiene Antonio García Cubas, es la memoria de su vida. Y este creo que todos deberíamos por lo menos darle una ojeada de vez en cuando, o por lo menos conocerlo. ¿Qué más podemos? Pues, por supuesto, si van por la parte, es que depende qué es lo que quieran hacer. Si van para García Cubas, las memorias del ministro de Fomento. Ujú. El libro maravilloso que tiene Miguel Ángel Porrúa, de la Comisión Científica de Pachuca, es muy importante. Luego, por ejemplo, podría ser algo de Casimiro Castro, el álbum del Ferrocarril Mexicano, y también depende, porque si quiere por el lado visual o por la parte cartográfica o quiere por la parte histórica, tendríamos que acomodar la bibliografía de esa manera, ¿no? Hay muchas crónicas de México, estampas mexicanas del Ministerio de Cultura. eh, Pueden darse la Escuela Artística de Alexander von Humboldt, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante Humboldt para García Cubas, como dije yo antes, es el papá intelectual, ¿no? De García Cubas hay que ver el cuadro geográfico, estadístico, descriptivo, histórico, es importantísimo si quieren ver el libro el Atlas Pintoresco.
porque lo acompaña. Es lo que explica al atlas, que no tiene, sí, tiene imágenes y tiene cartografía, pero el libro explica todas las imágenes y la cartografía. Hay otro, Escritos Diversos, de 1870-74. Él trabaja mucho los boletines de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Allí hay cosas interesantes, por ejemplo, un diálogo entre las campanas de catedral, ¿no? Y dice, pues, ¿qué tiene que ver esto del diálogo? Bueno, ¿de dónde están las campanas de catedral, ¿no? O, por ejemplo, algo parecido, comparación entre las pirámides egipcias y algunas mexicanas y cosas así. No, no quiere decir que éramos la copia ni que veníamos así, pero hay que leerlo. El viaje mexicano de Alejandro von Humboldt, Viajeros Europeos del siglo XIX, ese es importante, es del Banamex. Crónicas de México, estampas mexicanas del Ministerio de Cultura de 1992. Algo importante, Iturriaga, la litografía y el grabado en México en el siglo XIX, también hay que buscarlo. Los ojos detrás del álbum mexicano, que es de Martínez y Torres, de Lilia. Esta es una revista, Cuarto Oscuro, revista de fotógrafos, es interesante. Por supuesto, la arqueología mesoamericana en la obra de Nebel, la mexicanidad popular según Cruces y Campa, que también sí tienen la beta de la fotografía con García Cubas, pues ahí están muchos. Nación de imágenes, obligado, la litografía mexicana del siglo XIX, ese es como que obligado, ¿no? ¿Qué más sería? La plástica del siglo de la independencia, de teoría de la plástica mexicana, México pintoresco, artístico y monumental, porque también de ahí toma algunas imágenes García Cubas. ¿Qué será? Bueno, aquí tengo en este libro una bibliografía amplia. El paisaje de la ciencia en México, de Trabulce, es importante. Viajeros europeos del siglo XIX, ¿no? Y hay bibliografía para tirar. Hay muchas cosas que revisar de la revista Alquimia, Fundación Germán Sánchez Pérez, Conaculta, depende de lo que quieran estudiar. En Linati, por ejemplo, trajes civiles, militares y religiosos de México, porque ¿qué es lo que quieres saber? ¿Quieres conocer cuáles eran las imágenes de ese siglo? ¿Y quieres hacer una lectura de las imágenes? Entonces consulta estos libros. ¿Quieres ver cómo se hacía la cartografía? Bueno, entonces consulta estas otras fuentes, ¿no? Y Recuerdos de México, por ejemplo, gráfica del siglo XIX. Pues en fin, yo creo que aquí podemos estar muchas horas platicando de la bibliografía. Esto es la que encontré y la que usé, pero la que no utilicé debe tener infinidad de posibilidades para un investigador. Y no No, pero tiene, ahorita con la que nos dio, es que no se trata nada más de un investigador. La gente que nos escucha seguramente son solamente lectores como yo. Entonces yo me voy a acercar a lo que usted nos acaba de decir. Algunos los conozco, de los viajeros, por ejemplo, los viajeros extranjeros, por supuesto lo de Humboldt, lo de Juan Ortega y Medina, lo de Trabulce, pero en realidad no se cree que un lector es tan ordenado. no, Agarramos lo que nos va saliendo. Y a mí que me gustaría leer la crónica del viaje a México. Me gustaría saber qué es lo que él iba viendo y cómo iba pensando, qué es el viaje que usted también ya hizo. cuando cuando este libro sea publicado, yo le ofrezco llevarle un ejemplar, No, le porque aseguro que le vamos a sacar jugo. ahí va a encontrar Metlaltoyuca, va a encontrar imágenes hermosísimas que nunca en su vida ha visto, seguramente. No, sí. Hace 100 años no tenemos todavía ni 50 años de vida. Somos No, muy. pero díganos usted a dónde tenemos que presionar para que salga ya ese libro. Pues se invitó al rectorado de la UNAM, al doctor Lomelí, se invitó también al doctor Raúl Paredes, Gerardo Paredes Guerrero,
que es director de la Inés Juriquilla, que él está muy dispuesto a participar también. Se mandó a siglo XXI, pero no nos han dado respuesta. Miguel Ángel Porrúa dio respuesta, también está interesado en la publicación y en la edición. El presidente municipal de Metlaltoyuca, él también quiere participar. En fin, hay grandes posibilidades. Yo creo que el Radio INA va a promocionar esta entrevista y va a ver que le van a dar respuesta. Si alguien de los interesados quiere tener una copia del libro para que pueda darse cuenta de qué se trata, con gusto se la solicitan y se las hago llegar por Drive. ¿No? Muchísimas gracias, usted es muy generosa y le aseguro que va a tener respuestas. Pues por desgracia se nos terminó el tiempo y voy a tener que ya darle final a esta importante plática, muy bonita plática con usted, maestra. Así que permítame usted. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa, muy generosa participación de la maestra Laura del Carmen Bayagoitia. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción estará Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia a la cabeza y la subdirección de radio con Gaby Marentes también en la cabeza de esta producción, esta subdirección tan importante de Radio INA que ya tiene muchos años y muchos programas y es un archivo maravilloso. En la realización está Evanibaldo Morales, en la grabación y edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.